Buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora. Es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este lunes 5 de enero de 2026, día de la cabalgata de Reyes, por supuesto, y jornada bastante adversa, la verdad. En lo que al pronóstico meteorológico se refiere, muchas capitales de provincia amanecen teñidas de blanco, fruto de las nevadas que se han registrado durante esta madrugada. Aquí mismo, en Madrid, en la capital de España, ha cuajado en algunas zonas, pero podemos decir lo mismo de ciudades como Segovia, como Burgos o como Valladolid. En estas primeras horas la cota se sitúa muy baja, en el entorno de los 300 metros de altitud, así que es posible que siga nevando durante la mañana. En teoría, a partir de mediodía se abrirán claros en la mayor parte de España y las precipitaciones ya en forma de lluvia, en su inmensa mayoría, solo harán acto de presencia en el sur y en el este de la península. Este domingo, de hecho, ya ha llovido con intensidad en Andalucía, sobre todo en las provincias de Málaga y Cádiz, donde cerca de 1 millar de vecinos han tenido que ser evacuados. Hay más de una decena de carreteras cortadas, centenares de incidencias, así que mucha precaución, tanto si cogen el coche como si van a pie, porque el pavimento no está para muchas florituras. A esta hora en Madrid tenemos 1 grado bajo cero, hoy no vamos a pasar de los 5, así que una jornada muy fría la que tenemos por delante. La máxima nacional en las dos capitales canarias con 21 grados, la mínima en Cuenca y en Teruel con 6 bajo cero. Bueno, desconozco la temperatura que hará allí, pero lo cierto es que Nicolás Maduro se encuentra a esta hora en una cárcel de máxima seguridad de Brooklyn, a la espera de pasar a disposición judicial esta misma tarde. A las 6, hora peninsular española, está citado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para declarar por los cargos que se le imputan: narcoterrorismo y posesión de armas. Según la Fiscalía, que hace extensible los cargos a su esposa Cilia Flores, a su hijo y a 2 altos cargos del gobierno venezolano, durante 25 años el dictador se asoció con redes de narcotráfico para enviar cocaína a Estados Unidos y utilizó el aparato estatal chavista para ofrecer protección y apoyo logístico a esas operaciones. La comparecencia de hoy es un mero trámite, se va a sustanciar rápidamente. El juez leerá los cargos, le preguntará si se declara culpable. Previsiblemente Maduro dirá que no, y dada la gravedad de las imputaciones que pesan sobre él, será enviado a prisión a la espera de juicio. El magistrado que se va a encargar del caso ya lo conocemos, es Alvin Hellerstein, de 92 años, nombrado en 1998 por el expresidente Clinton, una figura con una dilatada trayectoria en delitos relacionados con el narcotráfico y que ha dirigido, entre otros juicios, el que se refiere al Pollo Carvajal. Hay que decir que al margen del proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, seguimos muy de cerca la situación en Venezuela, donde aún quedan muchas incógnitas por despejar y las dudas a esta hora obviamente siguen superando a las certezas. La última hora pasa por el comunicado que ha hecho público esta madrugada Delcy Rodríguez, ya en calidad de presidenta interina. ¿Qué dice ese comunicado? Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Delcy Rodríguez ha lanzado a través de su canal de Telegram un mensaje, dice, de Venezuela al mundo y a Estados Unidos. La hasta ahora mano derecha de Maduro dice que su país reafirma su compromiso con la paz y la coexistencia pacífica. Venezuela, dice, aspira a vivir sin amenazas externas, en un ambiente de respeto y de cooperación internacional. Creemos, señala, que la paz global se construye garantizando primero la paz al interior de cada nación. Asegura que prioriza avanzar hacia unas relaciones internacionales equilibradas y respetuosas entre Estados Unidos y Venezuela y entre Venezuela y otros países de la región, basadas, según sus palabras, en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios, añade, guían nuestra diplomacia con el resto del mundo, y a partir de ahí Rodríguez dice que invita al gobierno estadounidense a colaborar en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer una convivencia comunitaria duradera. Dirigiéndose de manera directa al presidente Donald Trump, afirma Delcy Rodríguez: nuestros pueblos y nuestra región merecen paz y diálogo, no guerra. Este ha sido siempre, según dice Delcy Rodríguez, el mensaje del presidente Maduro y es el mensaje de toda Venezuela
Venezuela en este momento. Esta es la Venezuela en la que ella dice creer y a la que ha dedicado, o eso dice su vida. Sueño con una Venezuela donde todos los buenos venezolanos puedan unirse. Finaliza este mensaje, Dani, señalando que Venezuela tiene derecho a la paz, el desarrollo, la soberanía y un futuro. Firma ese comunicado como presidenta interina de la República Bolivariana de Venezuela. Hay que decir, Silvia, que coincidiendo con la publicación de este comunicado, Donald Trump ha atendido a los periodistas que iban a bordo con él del Air Force One. El presidente norteamericano ha regresado ya a la Casa Blanca tras unos días en Florida, en su residencia privada de Mar-a-Lago. ¿Qué ha dicho el presidente al respecto del futuro más inmediato de Venezuela y del conjunto de la región? Bueno, Trump ha dado algunos nuevos detalles, por ejemplo, sobre la detención de Maduro. Según el presidente, se rindió inmediatamente, levantó las manos y se entregó. Ha vuelto a decir que en Estados Unidos es quien está al mando del país, de Venezuela, y que así debe ser, dice, para tener acceso al petróleo y poder reconstruir el país, desde las infraestructuras hasta la situación económica. En respuesta a la prensa, ha explicado que Caracas forma parte del área estadounidense y que su objetivo es rodearse de países que sean viables y exitosos. Por eso ha vuelto a comprometerse, dice, a limpiar el patio trasero de un califato de la droga. Y como ya hiciese también el fin de semana en la revista The Atlantic, el presidente ha advertido a Delcy Rodríguez: si no cumple, se enfrentará a una situación peor que la de Nicolás Maduro, y añadió como novedad que si no se comportan habrá un segundo golpe. Lo que no ha aclarado es si ocurrirá o qué ocurrirá con los centenares de presos políticos que siguen en las cárceles venezolanas, ni cuándo habrá elecciones en el país. Lanzó, eso sí, serias advertencias a otros países del Cono Sur, en el punto de mira México, Cuba y sobre todo Colombia. Estamos hablando con la gente que acaba de juramentar y no me pregunte quién está al mando, porque le daré una respuesta y será muy polémica. ¿Qué significa eso? Significa que estamos al mando. ¿Ha hablado con ella? Estamos al mando. ¿Ha hablado con ella? No lo he hecho, pero con otras personas. ¿Quiere hacerlo? Sí, en su momento lo haré. ¿Estados Unidos le dio a Delcy Rodríguez alguna garantía a cambio de cooperar con su administración? Ella está cooperando. Cuba está a punto de caer, ¿sabes? Cuba parece que está a punto de caer. No sé cómo, si van a resistir, pero Cuba ahora no tiene ingresos. Obtuvieron todos sus ingresos de Venezuela, petróleo venezolano, no están recibiendo ahora nada. Y Cuba está literalmente a punto de caer, y hay muchos cubanos maravillosos que estarán muy contentos con esto. Colombia también está muy enferma. Está gobernada por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y vendérsela a Estados Unidos. Y no va a estar haciéndolo por mucho tiempo, déjame decirte, no va a estar haciéndolo por mucho tiempo. ¿Habrá una operación de Estados Unidos? Me suena bien. Bueno, hay que decir que la administración norteamericana ha reconocido a Delcy Rodríguez como interlocutora para poner en marcha la transición en Venezuela, siempre y cuando, efectivamente, lo recordaba Trump esta madrugada, actúe siguiendo sus órdenes. De lo contrario, ya le ha advertido de que enfrentaría consecuencias similares o peores que las de Maduro. Las crónicas de corresponsales en Washington, como nuestro compañero David Alandete, hablan de una decisión pragmática por parte de Estados Unidos, entendiendo, por contradictorio que pueda parecer, que la democratización de Venezuela solo puede venir de la mano de aquellos que a día de hoy siguen controlando el poder. Estamos hablando de un andamiaje asentado sobre el crimen, donde las Fuerzas Armadas ocupan un papel fundamental. Durante un tiempo, en los últimos meses, la Casa Blanca habría valorado la posibilidad de que Edmundo González Urrutia y María Corina Machado pilotaran esa transición, pero tras varias conversaciones llegaron a la conclusión de que no era posible, precisamente porque no tenían ese control de las piezas clave del engranaje chavista, y para más INRI, la mayor parte de la oposición estaba fuera de Venezuela. Estos son, de hecho, los argumentos que ha ofrecido en varias entrevistas el secretario de Estado norteamericano, el señor Marco Rubio, la figura designada por Donald Trump para representar a Estados Unidos en estas conversaciones con la dictadura venezolana. María Corina Machado is fantastic, and she's someone I've known for a very long time, and she that whole movement is. But we are dealing with the immediate reality. The immediate reality is that unfortunately and sadly, but unfortunately, María Corina Machado es una persona extraordinaria, pero tenemos que actuar
de manera inmediata. Esto es lo que ha dicho Marco Rubio en esa ronda de entrevistas. Hay que decir que María Corina no ha vuelto a pronunciarse desde el pasado sábado, cuando emitió un comunicado celebrando la captura de Nicolás Maduro. En ese texto, además de reclamar la liberación de los presos políticos y el retorno a casa de los exiliados, la líder opositora exigió que Edmundo González asumiera su mandato y fuese reconocido como presidente legítimo de Venezuela. Esta pasada noche ha sido el propio Edmundo quien ha reivindicado su legitimidad para tomar el poder. Como presidente de los venezolanos, hago un llamado sereno y claro a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Hoy, a petición de varios Estados miembros, se va a reunir con carácter de urgencia el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la operación quirúrgica de Estados Unidos que se saldó con la detención de Maduro. Muchos países están acusando a Donald Trump de haber violado el derecho internacional, pero la administración norteamericana cuida mucho su lenguaje y habla de una operación policial, no militar, contra un prófugo de la justicia sobre el que pesaban desde hace 5 años delitos muy graves. Hemos escuchado antes las advertencias a Cuba o México, también a Colombia, que ha verbalizado el propio Trump esta madrugada. ¿Cómo respira la región a esta hora? Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Los hechos ocurridos en la madrugada del sábado en Caracas con la captura del dictador Nicolás Maduro ha traído muchas reacciones por parte de los principales líderes de la región. Como era de esperar, las posiciones han sido diversas y las defensas y condenas de lo ocurrido han venido sobre todo de los gobiernos más cercanos al régimen chavista, como las dictaduras de Cuba y Nicaragua. Lo último es que España se unió a otros países cercanos al régimen como Brasil, Chile, Colombia y México, además de Uruguay, para emitir un comunicado en el que se muestra su profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela. Lo curioso del texto es que señalan que la situación debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, una voluntad que fue justamente demostrada en las urnas en las elecciones del 28 de julio de 2024 con Edmundo González Urrutia como claro ganador y cuya victoria le fue arrebatada por el monumental fraude de la dictadura chavista, una situación que en ese momento no provocó la indignación de estos países y mucho menos los llevó a hacer un comunicado conjunto. Lo que está claro es que la captura de Maduro ha dividido al continente americano, porque también hay algunos mandatarios y personalidades que celebran el fin del dictador. El presidente argentino Javier Milei opinó que la captura de Maduro es una excelente noticia para el mundo libre, mientras que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa señaló que a todos los criminales narcochavistas les llega su hora y que su estructura terminará por caer en todo el continente. Desde Chile, el presidente electo José Antonio Kast subrayó que es una gran noticia para la región y pidió a los gobiernos latinoamericanos coordinar el regreso seguro y expedito de los venezolanos a su país. Aún se espera que este lunes Delcy Rodríguez juramente como presidenta encargada en medio de la incertidumbre tanto dentro como fuera de Venezuela sobre lo que ocurrirá en los próximos días y semanas. Es La Mañana de Federico. Es radio. Aquí en España, la diáspora venezolana ha salido a las calles este fin de semana a celebrar la captura de Maduro, una operación que ha condenado sin ambajes el gobierno de Pedro Sánchez, alineándose con los aliados internacionales del chavismo. Luis Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. En las últimas horas, venezolanos de todo el mundo han salido a las calles para celebrar la captura de Nicolás Maduro. Aquí en España se han realizado varias manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao bajo cánticos de libertad y llamamientos a una transición democrática. Exigen respeto al resultado de las últimas elecciones, donde Edmundo González fue el ganador con más de 7 millones de votos, además de la liberación de todos los presos políticos, tanto civiles como militares. En la Puerta del Sol, miles de venezolanos se concentraron de forma pacífica con ciudadanos de distintas generaciones reclamando justicia tras años de exilio, distancia y preocupación por familiares que permanecen en el país. En realidad es esa conmoción que siento por todos los venezolanos que estamos fuera, por situaciones diferentes y al mismo tiempo similares,
con los sentimientos bien mezclados de que no sé si estar feliz, triste, que quiero llorar, que quiero vomitar. Ha sido una... En Europa, todos los países miembros, salvo Hungría, han emitido un comunicado en el que piden calma y diálogo para evitar, dicen, una escalada en Venezuela. En dicho documento, los 26 países han recalcado que deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. En España, el gobierno se alinea con el chavismo. En una carta a la militancia, Sánchez ha condenado la acción de Trump, hablando de una violación de la legalidad internacional en el país sudamericano, mientras los socios del gobierno exigen la comparecencia urgente del ministro Álvarez para pedir explicaciones al no condenar la actitud del presidente estadounidense. Desde la oposición piden al gobierno que rompa con la narcodictadura y reivindican la legitimidad de Edmundo González y María Corina Machado. Escuchamos a Elías Bendodo del PP, a José Antonio Fuster de Vox y a Ione Belarra de Podemos. El Partido Popular está hoy y estará siempre al lado de la democracia y en contra de todos los regímenes caudillistas que fundamentalmente se dedican a coartar libertades, que acosan a los que buscan la libertad, y eso es lo que Nicolás Maduro llevaba haciendo mucho tiempo en Venezuela. Pedimos, exigimos, primero al gobierno de España, que rompa todas las relaciones que quedan con esa narcodictadura. Hoy, lamentablemente, tenemos que volver a salir a las calles de este país para gritar no a la guerra y exigimos la ruptura de todas las relaciones con Estados Unidos, porque el objetivo tiene que ser aislar internacionalmente a Donald Trump. Leslie Chaparro es periodista, fue colaborador de esta casa durante muchos años, es un gran amigo, por tanto, del grupo Libertad Digital y Es Radio. Vive en Venezuela y tengo el gusto de saludarle. Leslie, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Un saludo para ustedes y para toda su audiencia. Feliz semana y feliz año nuevo. Feliz año nuevo para ti también. ¿Cómo está Venezuela 48 horas después de la captura de Maduro? Bueno, en Venezuela se vive en general un clima de incertidumbre. Los sentimientos son encontrados, ¿no? Por un lado, evidentemente, hay personas que están satisfechas con lo que está pasando, mientras que el chavismo ha demostrado, ha hecho algunas exposiciones, algunas demostraciones, algunas concentraciones de gente en sitios emblemáticos en algunas ciudades. Estamos hablando de Maracaibo, Caracas, Valencia, Maracay, en el estado Aragua, donde ha pues mostrado y manifestado su rechazo a la operación que derivó en la extracción de Nicolás Maduro y su posterior traslado a Estados Unidos. Uh-huh. En general, el clima es de mucha incertidumbre porque, vamos a ver, y no es ningún secreto, el chavismo sigue en el poder, aunque las recientes declaraciones de la ahora presidenta interina han sido bastante diplomáticas, extraordinariamente diplomáticas, con relación a las que ha habido, que han tenido permanentemente desde hacia Washington. No queda claro cuál va a ser el futuro real. Lo que sí está claro, aparentemente o hasta ahora, es que Donald Trump no está blofeando y las amenazas y las advertencias sobre el chavismo que permanece en el poder son bastante explícitas y marcan un camino claro hacia cuál es la ruta que deberían tomar. Las conversaciones no las conocemos, evidentemente, se manejan al más alto nivel y no son públicas, pero queda muy claro cuáles deberían ser las medidas que debería tomar el chavismo en las próximas semanas. El señor Donald Trump había hablado de 2 semanas. Sí, ha dicho Trump, de hecho, esta madrugada que la prioridad es la reconstrucción de Venezuela. Tú que vives allí, me gustaría que hicieras un retrato del país, de sus infraestructuras, de sus servicios públicos. Venezuela asombrosamente fue uno de los, digo asombrosamente porque en comparación con el estado en la que se encuentran hoy en día, son del cielo a la tierra la diferencia. Venezuela fue un país cuya infraestructura y desarrollo económico fue la envidia del continente. En los años 70 incluso y buena parte de los 80, Venezuela tenía una de las redes de carreteras, por ejemplo, redes viales, que eran la envidia de los vecinos y que era una de las más completas
de toda América, de toda Sudamérica. La industria petrolera, PDVSA se contaba en el top 10 de las petroleras más grandes del mundo, y vamos, que nosotros producíamos suficiente petróleo para establecer una política económica bastante estable dentro de Venezuela. A día de hoy no hay una cuantificación real ni confiable de cuál es el estado de los servicios públicos, pero ciertamente hay resultados dispares. Las carreteras, vamos, llevan muchos años, décadas, y ciertamente durante el chavismo solamente ha habido maquillajes o reasfaltados, pero las carreteras no han seguido creciendo. La red de carreteras es la misma que de los años 60. La estructura portuaria que permitiría el intercambio comercial también está venido a menos. No hablemos de los hospitales, porque bueno, es un cáncer que tiene en toda Latinoamérica, pero en particular en Venezuela. Los grandes hospitales ya no existen, se han cambiado por pequeños ambulatorios que sobreviven de manera muy dispar, y básicamente la industria telefónica, la telefonía fija, vamos, ya es inexistente prácticamente. En las redes de Internet, asombrosamente, y es parte de lo que te decía de los contrastes, Internet tiene una muy buena cobertura y muy buena velocidad en comparación con el resto de la región, pero todo se debe a la estructura privada, a que muchas empresas han encontrado un nicho de mercado que les ha permitido crecer. Así que en términos generales no puedo darles cifras porque no existen los estudios al respecto, pero básicamente lo que tiene que ver con los servicios públicos están todos, digamos, destruidos en comparación con años anteriores. Sobreviven básicamente, pero vamos, que no tiene nada que ver con lo que había en los años 60, 70 e incluso en la primera mitad de los 80. Dos preguntas relacionadas con lo que está por venir. Por un lado, capturado Maduro, ¿en qué situación se halla ahora mismo el régimen? No sé si hay fisuras entre los jerarcas, y en ese sentido también, ¿qué papel están llamadas a desempeñar las Fuerzas Armadas? Bueno, las Fuerzas Armadas son parte del ADN del chavismo desde su estructura, vamos. Así que cualquier decisión que se tome tiene que incluir a las Fuerzas Armadas en cuanto a desarrollo de la infraestructura, en cuanto a pacificación y de la sociedad y del control que va del necesario control que va a ser social, que va a hacer falta en Venezuela para permitir que cualquier iniciativa económica tenga resultado. Las Fuerzas Armadas tienen, además de su papel de garantes de la paz nacional, tienen una participación bastante activa en el aparato económico, y esa participación está dirigida por nombres específicos que se han acostumbrado pues a formar parte de la estructura. PDVSA, por ejemplo, está muy permeada por la Fuerza Armada Nacional, las siderúrgicas, el control de las minas, todo eso forma parte del entramado en el que la Fuerza Armada tiene un papel primordial, con lo cual no solamente estamos hablando de las armas del Estado al servicio de la nación, sino también de las grandes empresas estatales que están bajo el control del ejército venezolano, o de la Fuerza Armada, mejor dicho. Así, ¿cuál es el papel del chavismo en este momento? ¿En qué situación está? Pues la imagen que han dado hasta ahora es de absoluta unidad. Se supone que están así por un aspecto pragmático, evidentemente, es de conveniencia, pero vamos a ver, no se perciben hasta el día de hoy fuertes fisuras, o no hay un bando claro en el que te permita como ciudadano barruntar, imaginar, suponer qué puede estar pasando. A diferencia de los primeros minutos o las primeras horas de lo que estaba ocurriendo el pasado 3, todas las alocuciones importantes que se han dado han sido acompañadas
del chavismo, del alto gobierno en pleno. Estamos hablando desde la vicepresidenta, en este momento la señora Delcy Rodríguez, hasta todo el estamento militar y todo el estamento legal. Estamos hablando del presidente, de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, del fiscal general, del ministro de Interior y Justicia, el señor Diosdado Cabello, y de toda esa primera línea, ese primer anillo que detenta el poder en Venezuela. Así que, tanto como periodista, como ciudadano, y para responder tu pregunta, no. A día de hoy nadie razonablemente o no hay ninguna prueba concreta que apunte a ninguna fisura en el chavismo. Por último, pensando en la oposición, da la impresión de que Edmundo González y María Corina no van a tener un papel representativo en esta transición. ¿Están llamados quizás a jugarlo más tarde en una hipotética convocatoria electoral o crees que también corren el riesgo de ser apartados? Yo, después de haber hablado con varios analistas, lo que queda claro es que María Corina Machado y Edmundo González, sobre todo Edmundo, que es el presidente electo, María Corina es la líder, pero en un eventual regreso de ellos tendría que ser el señor Edmundo González quien asuma la presidencia de la República. Hay varios escenarios y hay que entender que aún en un eventual regreso de ellos dos, de esta pareja, María Corina no detenta el poder, no tiene el control del país, no controla las armas. Ella es la líder de la oposición en este momento y eso es importante entenderlo porque pone en perspectiva las constantes declaraciones de Donald Trump y de el señor Marcos Rubio acerca de que en este momento no está previsto que se le entregue de alguna manera la administración de Venezuela a ellos dos, tanto a la señora Machado como al señor Edmundo González. Así que no, la respuesta es no, básicamente por activa y por pasiva. Ellos están en una segunda o tercera fase, más bien, yo apostaría que una tercera más que segunda, en la que ya el país se ha establecido desde el punto de vista social y que digamos que se puede convocar a unas elecciones o que se le puede, porque ya las elecciones se hicieron, se puede permitir que ellos dos regresen y que puedan asumir el control del país. No está previsto y no creo que esté en las agendas de nadie en este momento entregarle el poder a ellos, porque para María Corina y para Edmundo González sería demasiado difícil mantener la calma, el control que va a hacer falta en una Venezuela donde los grupos paramilitares o los grupos subversivos han crecido y se han fortalecido a la sombra de un apoyo pues explícito de tanto del Estado como del aparato, pues. No creo que esté previsto eso en este momento. Volverán ambos, pero no será en los próximos 6 meses. Eso está claro. Leslie, amigo, pues ha sido un placer charlar contigo. Cuídate mucho, un abrazo. Un abrazo para ustedes también, muchachos, que tengan una gran semana y esperemos volver a conversar pronto. Ojalá que sí. Es La Mañana de Federico. Luis, muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, han caído copos esta noche en la capital, así que entiendo que el asfalto estará un tanto complicado. ¿Cómo está el tráfico? Sí, mucha precaución. A esta hora en Madrid ya tenemos retenciones en el sur de la M30 hasta el nudo de Manoteras, en el centro de la capital, tráfico lento en Plaza de España, Atocha, Paseo de Recoletos, también complicaciones en la Plaza de Manuel Becerra, en el Paseo de la Castellana, a la altura de Nuevos Ministerios, en Pío XII y en Príncipe de Vergara, a su paso por el Auditorio Nacional. Comprobamos cómo se circula por el resto de carreteras españolas. DGT, Darío Carnicero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, a esta hora pendientes del temporal de nieve que deja complicaciones en 31 carreteras, destacando en la red principal en la provincia de Zaragoza, la AP2 en La Almolda, la A2 en Ariza, la A23 en Paniza, en Huesca, la AP2 en Candasnos y la A2 en Fraga, la A50 en San Pedro del Arroyo en Ávila y la A23 en Barracas a la altura ya en el entorno de Castellón. Todo ello transitables con precaución. En Madrid prohibido el acceso a camiones en la A3 en el entorno de Alganda del Rey y transitable con precaución la A42
en Casarrubuelos. Además, les pedimos precaución ante los avisos de nivel naranja por nevadas en Cantabria y también de nivel amarillo en zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha y en el este de Andalucía, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Es la mañana. Es radio. Poco más de 2 minutos para alcanzar las 8 menos 20, una hora menos en Canarias. Es lunes 5 de enero de 2026. Siguen escuchando Es la mañana de Federico en el radio. A partir de las 8, por supuesto, vamos a seguir hablando de Venezuela porque siguen desarrollándose los acontecimientos. Pero ahora vamos a repasar otras noticias que nos deja la jornada en titulares con la ayuda de Silvia Ribeiro y Luis Díaz. Arranca una nueva semana complicada para Pedro Sánchez. Este jueves está prevista la comparecencia de Ábalos en el Senado en relación al caso Koldo. Los populares consideran que el exministro socialista ha sido una pieza clave en los numerosos casos de corrupción que salpican a la formación y al gobierno y piden a Ábalos que colabore con la verdad y cuente lo que sepa. También está previsto que el Partido Popular llame a declarar al expresidente Zapatero por el rescate de Plus Ultra, al secretario de Estado Antonio Hernando e incluso a Begoña Gómez, aunque todavía no hay fechas concretas. Aún así, hoy se espera que comparezca la portavoz popular en el Senado, Alicia García. Mientras Ábalos comparezca en la Cámara Alta, Sánchez recibirá ese mismo jueves en la Moncloa a Oriol Junqueras para hablar de la financiación singular para Cataluña. El objetivo del presidente del Gobierno es seguir actualizando la lista de cesiones a los separatistas a cambio de su apoyo. El líder de la Esquerra ya ha avisado que sin avances en la financiación no habrá negociación para los presupuestos. Escuchamos a Junqueras. La reunión está prevista para el día 8 de enero, dijous 8 Pues la reunión está prevista para el día 8 de enero, jueves 8 de enero, y el objetivo fundamental es desatascar del todo el modelo de financiación y también recordar que hay otros compromisos que deben ir cumpliendo. Compromisos que s'han d'anar complint. Feijóo declara este viernes ante la juez de la Dana por los WhatsApps intercambiados con Carlos Mazón el día de la riada. Lo hará como testigo por videoconferencia. El líder de los populares ya envió en diciembre los mensajes que había recibido por parte del expresidente valenciano. Unos mensajes donde Feijóo se interesa por el número de fallecidos y desaparecidos y pregunta a Mazón si el gobierno le había llamado. Desde la izquierda insisten en utilizar esos mensajes para ganar el relato y acusan al presidente del PP de mentir. Continúa la llegada de ilegales a las costas españolas. Este fin de semana 115 inmigrantes en 4 pateras han sido localizados en Formentera y Mallorca. El último informe del Ministerio del Interior ha detallado que en 2025 llegaron a Baleares más de 7.000 ilegales en más de 400 pateras procedentes de Argelia, lo que supone un aumento del 24,5% en comparación con 2024. Desde el Partido Popular afean la deficiente gestión de los socialistas con la inmigración irregular. Leticia Barquín, muy buenos días. Buenos días. Los alcaldes del Partido Popular de municipios de más de 100.000 habitantes elevan la presión sobre el gobierno ante la gestión caótica e improvisada de la inmigración irregular. Reclaman la creación de un fondo específico de financiación local para afrontar gastos en educación, sanidad, servicios sociales, atención humanitaria y seguridad, así como una coordinación real a través de la Federación Española de Municipios y Provincias y la Comisión Nacional de la Administración Local. La iniciativa, rubricada en los acuerdos de Burgos el pasado 29 de noviembre, marca la hoja de ruta del PP y desembocará en la interparlamentaria que celebrarán en La Coruña este mes de enero, donde dicen dejarán claro que el cambio político empieza en lo local. Fuentes del PP sostienen que frente a un ejecutivo agotado y a un Vox cómodo en la protesta estéril, el PP demuestra desde los ayuntamientos que sí hay otra forma de hacer política, denunciando un ejecutivo bloqueado, sin presupuestos y más pendiente de sobrevivir que de gobernar, incapaz de dar respuestas a problemas que afectan al día a día de millones de personas, con un precio de la vivienda disparado y un poder adquisitivo que no deja de retroceder. Con más de 3.200 alcaldes, el PP reivindica vivienda asequible para los jóvenes, defensa del comercio local frente a su asfixia fiscal y normativa, protección de la propiedad privada y seguridad en las calles. Y en deportes, el Real Madrid golea y sigue la estela del Barça. David Vinosa, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sigue líder el Barcelona en Primera División. Ganaba 0-2 en Cornellá, ese derbi catalán. 49 puntos para el conjunto de Flick. Ganaba 5-1 al Betis el Real Madrid con hat-trick de Gonzalo. Espectacular el canterano blanco. 45 puntos a 4 del Barcelona está el Real Madrid. 38 puntos tiene el Villarreal, que también ganaba al Elche. Tiene 2 partidos menos, tanto que Barcelona como Real Madrid, y también más
que el Atlético de Madrid, en este caso que tiene 38 puntos, los mismos que el Villarreal, empataba en Anoeta, pero como decimos tiene el Villarreal 2 partidos menos que el conjunto rojiblanco. Es La Mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Y feliz año. Que feliz año nuevo, sí señor. Ocasión de saludarte antes. Bueno, vamos a repasar, a analizar los principales titulares de la prensa económica. Sí, nos felicitamos el año, pero lamentablemente son días en los que no solemos dar buenas noticias económicas. Siempre nos gusta decir que mientras nos comemos las uvas tenemos que ir recordando que probablemente por cada uva nos van a subir un nuevo impuesto, cada uno de los años que hemos pasado así ha sido, pero es que en esta ocasión ha venido el nuevo año acompañado ya no de nuevos impuestos, sino de una oleada de notificaciones de Hacienda y Seguridad Social. De madrugada y en Navidad. Además, los gestores administrativos, los gestores encargados de proporcionar a sus clientes tanto la información como la seguridad de cuáles son las situaciones que tiene que atravesar para ponerse al día con la Seguridad Social y con Hacienda, están diciendo que no se trata de ningún error puntual ni de ninguna incidencia técnica aislada, sino que es una práctica sistemática. Es la famosa notificación del terror que llega pues en días festivos, navideños, en los que uno se reconcilia con la vida, que disfruta de la familia, que se deja embargar por el espíritu navideño. Bueno, pues ahí están los amigos de la Seguridad Social y de Hacienda para cortar de lleno toda esa felicidad y llevar a cabo esta oleada de notificaciones que nos cuenta hoy Beatriz García y que la verdad que hielan la sangre. Más titulares que quieras destacar. Bueno, pues seguimos hablando de malas noticias. En esta ocasión es lunes, víspera de la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos, pero no podemos prescindir del clásico artículo de José María Rotellar en Libre Mercado, donde nos cuenta la penalización fiscal de las indemnizaciones por despido, una anomalía confiscatoria que España debería corregir. Dice el señor Rotellar, el profesor Rotellar, que si España aspira a un marco tributario más racional, menos arbitrario, más respetuoso con el contribuyente, este sería un buen lugar para empezar. La verdad es que vemos que España se ha convertido en un sistema, un infierno fiscal en el que cualquier excusa es buena para incrementar los impuestos, aumentar la presión fiscal y aumentar la persecución al ciudadano. La pieza de Beatriz García es uno de los ejemplos, este artículo de Rotellar otro. En el resto de diarios económicos, pienso en Expansión, en El Economista o en 5 días, protagonismo para la caída de Maduro. Desde luego, bueno, también en Libertad Digital el seguimiento es diario, el seguimiento es al minuto. Ahora mismo podemos ir actualizando también la información sobre esa caída de Maduro, esa detención de Nicolás Maduro y todos los movimientos que se están produciendo alrededor. También estamos preparando para el Libre Mercado piezas relativas a uno de los aspectos fundamentales de este evento, de esta transición, de esta actualidad que llega de Venezuela, que tiene que ver con su principal recurso, que es el petróleo, y dentro de unos minutos publicaremos nuevas informaciones al respecto. Pero ¿qué publican hoy otros medios económicos? Bueno, el único que sale en papel hoy es Expansión, y Expansión nos cuenta cómo Repsol se está jugando 13.000 millones en Venezuela. La petrolera, nos recuerda el diario Expansión, produce gas y crudo y tiene un 15% de sus reservas en el país bolivariano, y por lo tanto puede verse afectada por esta intervención militar en Estados Unidos. Están desde la petrolera, bueno, pues muy pendientes de todos los movimientos que se producen alrededor de esto. En cualquiera de los casos, si, como dijo Donald Trump, el objetivo es que las empresas privadas, en principio norteamericanas, sean las que puedan sacar de ese pozo de inoperancia en el que se ha convertido la industria petrolera venezolana. Pues mira, uno de los datos que estamos preparando es que Venezuela es el primer país del mundo en reservas de crudo, muy por encima de Arabia Saudí, del resto de países de la OPEP. El país del mundo con más reservas de crudo es Venezuela. El país con menos producción del mundo de petróleo, de los que tienen reservas, es Venezuela, solo por delante del Congo.
con lo cual, bueno, pues es una situación, la verdad, lamentable para un país productor como es Venezuela, y son las empresas privadas las que tienen que ir, bueno, pues arreglando esa situación. Repsol es una de ellas y debería jugar un papel importante. Más informaciones al respecto tenemos en El Economista, como nos cuentan que la caída de Maduro arrastrará al crudo, pero no a corto plazo. La sobreoferta en el mercado evitará por ahora un impacto. Lo único que sí es previsible, que sí Venezuela incrementa la producción de barriles de petróleo a los niveles a los que debería producir por ser precisamente el país con mayores reservas de crudo del mundo, evidentemente esto incrementaría la oferta de crudo en el mercado, y cuando la oferta incrementa y la demanda se mantiene, ¿qué es lo que sucede? Claro, los precios bajan, y esto puede afectar y mucho a economías muy vinculadas precisamente al petróleo. 5 días que nos cuenta, y en su versión digital, que el ataque a Venezuela pone a prueba el abaratamiento del petróleo en 2026. Bueno, desde luego va a ser una de las materias primas a no perder de vista en este arranque del año. Pues veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Abren los mercados a partir de las 9. Estaremos aquí para contarlos. Aquí te esperamos con la apertura de la bolsa. Ustedes ahora se quedan con la información de su comunidad y nosotros a las 8 en punto regresamos con más información. Es